Mi nombre es Setín Leandro y nuestro grupo eligió suelos. ¿Qué es el suelo? El suelo es la capa natural visible de la superficie de la corteza terrestre, donde viven numerosos organismos y crece la vegetación. El suelo es un recurso no renovable ya que tarda cientos de miles de años en formarse y se degrada con rapidez. El suelo es muy importante para la sociedad ya que es el sustento de la mayoría de las actividades humanas, como por ejemplo la agricultura y la ganadería, entre otras actividades económicas. De su uso y cuidado depende de la conservación para que no se convierta en un recurso no renovable. La fertilidad del suelo permite que crezcan vegetales, varían de acuerdo con la cantidad de materia orgánicas y minerales. Eso depende de la cantidad, depende de los restos de animales y plantas descompuestas. Así el ciclo de mantenimiento del suelo se conserva en materia orgánica y minerales. No todos los suelos son iguales. Las características de los suelos están determinadas por la roca madre, de lo cual ha surgido, y por el aporte de materia orgánica de origen animal y vegetal. Con la exposición de la corteza terrestre a los procesos exógenos durante millones de años, hizo que las rocas se desintegren en partículas muy pequeñas, como arcilla y arena. El suelo está compuesto por tres tipos de partículas de roca erosionada, que son la arcilla, arena y limo. Esos tres suelos, al, al ser combinados, forman otros tipos de suelos, como los suelos limosos, arcillosos, uníferos, arenosos. Mi nombre es Setín Leandro y nuestro grupo eligió suelos. ¿Qué es el suelo? El suelo es la capa natural visible de la superficie de la corteza terrestre, donde viven numerosos organismos y crece la vegetación. El suelo es un recurso no renovable ya que tarda cientos de miles de años en formarse y se degrada con rapidez. El suelo es muy importante para la sociedad ya que es el sustento de la mayoría de las actividades humanas, como por ejemplo la agricultura y la ganadería, entre otras actividades económicas. De su uso y cuidado depende de la conservación para que no se convierta en un recurso no renovable. La fertilidad del suelo permite que crezcan vegetales, varían de acuerdo con la cantidad de materia orgánicas y minerales. Eso depende de la cantidad, depende de los restos de animales y plantas descompuestas. Así el ciclo de mantenimiento del suelo se conserva en materia orgánica y minerales. No todos los suelos son iguales. Las características de los suelos están determinadas por la roca madre, de lo cual ha surgido, y por el aporte de materia orgánica de origen animal y vegetal. Con la exposición de la corteza terrestre a los procesos exógenos durante millones de años, hizo que las rocas se desintegren en partículas muy pequeñas, eh, como, como arcilla y arena. El suelo está compuesto por tres tipos de partículas de roca erosionada, que son la arcilla, arena y limo. Esos tres suelos, al, al ser combinados, forman otros tipos de suelos. A continuación, les estaré explicando sobre el manejo de suelo. La conservación del suelo es uno de los problemas más importantes a los que se han enfrentado y se enfrentan hoy día las sociedades de todo el mundo. Para que el desarrollo de las actividades primarias, como la agricultura, la ganadería, para que estas sean exitosas, es fundamental que el suelo sea fértil y permanezca en esas condiciones luego de ser explotado. Mantener la fertilidad del suelo es una tarea sumamente compleja. Para ello es necesario hacer un buen uso de ciertas prácticas agrícolas, como la aplicación de abonos, los fertilizantes,
los herbicidas y las plaguicidas, y de sistemas de riego en aquellas zonas que sea necesario. Algunos de los procesos más comunes de deterioro del suelo llevan a la pérdida de su fertilidad, son la erosión hídrica, por ejemplo, y la contaminación y la salinización. A continuación les estaré explicando un poco sobre la salinización de los suelos agrícolas bajo riego. Los suelos que regularmente son cubiertos por agua tienden a saturarse con facilidad. En determinados momentos no pueden absorber más agua. El agua que queda sobre el suelo contiene sales disueltas y estas permanecen allí luego de que la misma se evapora. Tras la repetición de estos ciclos de inundación, las sales se van acumulando y van transformando ese suelo. Luego de algunos años, en un suelo salino, o sea, con alta concentración de sal, el suelo es improductivo y su recuperación es posible solo si se aplican métodos muy costosos de desalinización. Este manejo en muchos casos es erróneo porque es de un recurso escaso, como los suelos fértiles, Se ha llevado a la pérdida de millones de hectáreas de tierras agrícolas en todo el mundo debido a la salinización de suelos. En áreas áridas y semiáridas pueden producir problemas de desertificación, es decir, la ampliación de las áreas desiertas. Cuando ello ocurre, el suelo ya está tan deteriorado que ni siquiera sostiene la cobertura vegetal. Este proceso se está ampliando de forma alarmante. La Organización de las Naciones Unidas estima un 33% de la superficie terrestre continental sufre el proceso de desertificación. Contaminación del suelo. La contaminación del suelo se define como la alteración de sus características naturales. El origen principal de esta alteración está directamente vinculado con el manejo inadecuado del recurso por parte de la sociedad. Las causas más comunes están relacionadas con el vertido de sustancias químicas y residuos líquidos, gaseosos y sólidos que llegan al suelo en forma como desechos agrícolas, industriales y domiciliarios. En la actividad agrícola, para mejorar el rendimiento de los suelos, las especies cultivadas suelen incorporarse los distintos productos químicos como los fertilizantes, herbicidas y plaguicidas. El empleo excesivo de estas sustancias origina en poco tiempo un proceso de intoxicación del suelo que puede provocar la pérdida de la fertilidad. También algunas de las sustancias que naturalmente forman parte del suelo, el nitrógeno, el hierro y el cobre, etc.,